plantear hoy muy interesante. Grábenos, don David, vámonos en chinga, don David, vámonos en chinga. Hoy la especialista en difusión cultural Cristal Irigoyen nos va a plantear el caso de un mexicano muy notable, a quien se le atribuye uno de los sistemas para la televisión a color, el ingeniero González Camarena. Una situación verdaderamente interesante para muchos, ¿no? Este desarrollo. No fue en efecto el creador per se de la televisión a color, pero sí de uno de los sistemas más importantes, uno que de hecho utiliza la NASA en sus monitores, y de ahí yo te quiero también presentar pues otros mexicanos notables y situaciones que a lo mejor usted no sabe que se inventaron por mexicanos y que hoy las utilizamos como elementos de primera necesidad en el mundo. Así que pues te escuchamos, querida Cristal. Sí, así es. Bueno, tenemos que agradecer también, pensamos que el ingeniero Guillermo González Camarena solamente hizo estas aportaciones con el tema de la creación, ¿no? de la televisión a color. Pero bueno, él era un gran inventor, él era un genio. Le encantaba la astronomía, también fue compositor, tocaba el piano, el violín, era músico. Le encantaba, decían que tenía un muy buen sentido del humor, le encantaba jugar bromas a sus amigos, le encantaba la magia, hacer trucos de magia. Bueno, fue todo un personaje. ¿Y por qué elegí hablar el día de hoy de Guillermo González Camarena? Creo que en México, sí, el tema de las telecomunicaciones y de nuestro avance tecnológico como mexicanos, le debemos un buen homenaje cada año en su aniversario, porque es gracias a él que nosotros hoy en día podemos vernos incluso en las redes sociales a color, ¿no? Porque el avance tan grande tecnológico del que nosotros disfrutamos también tuvo que ver con estas pequeñas semillas que plantaron y que aportaron grandes científicos como este mexicano Guillermo González Camarena. Y bueno, les voy a contar rapidísimo, les voy a hablar una breve biografía de este gran ingeniero. Él es tapatío, nació en Guadalajara, y a la edad de 2 años viene a radicar aquí a la Ciudad de México con su familia. Desde muy niño siempre tuvo esa inquietud por investigar, por crear, por hacer sus propios juguetes, sus aparatos, sus luces que prendieran, que apagaran. Y en la calle de Jabre número 74, que desafortunadamente ahora ya no existe, esa casona se demolió y ahora ya hay unos condominios, pero era una casona hermosa, ahí en Jabre, en la colonia Juárez de Ciudad de México. Ahí vivió el gran inventor Guillermo González Camarena, y en el sótano de su casa él empezó a crear un laboratorio donde justo ahí se creó por primera vez en el mundo la televisión a color. Él tendría 15 o 16 años. Pero bueno, les comentaba que desde niño siempre fue inquieto y su madre le fomentaba esta creatividad y lo apoyaba. Siempre al regresar de la escuela, él se metía al sótano y vámonos, empezaba a crear y a jugar y no dejaba de investigar. Desde niño él empezó a hacer estas grandes aportaciones. Bueno, tenía un hermano, su hermano mayor, que era Jorge González Camarena, este gran artista, escultor, muralista mexicano. Y bueno, se cuenta que estaban en el sótano de la casa y Guillermo, jugando, le decía a Jorge: oye, Jorge, salte afuera de la casa en el patio y a través de las ventanas del sótano, tú dime qué colores ves. Entonces ya salía Jorge y Guillermo proyectaba, ¿no? Le decía: no, pues rojo, verde, y ahí entre un juego y no, regresa Jorge, entra al sótano y le dice: ¿qué? O sea, ¿de dónde sacaste esos colores? Y entonces Guillermo le enseña el aparato que acaba de inventar y proyecta con el aparato que inventa unas figuras muy abstractas a color. Entonces Jorge se queda maravillado y le dice: ¿sabes lo que acabas de inventar, Guillermo? De verdad creo que ni siquiera alcanzas a entender, ¿no?, la magnitud de lo que acabas de hacer. Y Guillermo era un adolescente, ¿no? Le dijo: no, pues creo que sí estoy inventando real, pues la primer proyección de la televisión a color. Y le dijo: sí, exactamente, yo quiero que las personas que yo conozco, porque Jorge era más grande y estaba relacionado con gente de los medios, de las revistas, de algunas personas de la televisión e incluso de la educación, le dijo: ¿qué te parece si hago una reunión
en la casa e invito a conocidos de los medios y de gente importante para que vengan a ver tu trabajo, porque es importante que México lo conozca. Dijo, bueno, pues órale. Bueno, entre esas personas que invitó Jorge a la casa ahí en Jabre 74, en el sótano, fue el licenciado Agustín Yáñez Delgado, que en ese entonces era director de la radio de la Secretaría de Educación. Esto fue en 1932. Fueron, pues ya adultos, gente importante, y sí, frente a sus ojos acababan de presenciar lo que en ese momento era la primera proyección en el mundo de la televisión a color, cuando Guillermo tendría 15, 16 años. Entonces Agustín Yáñez se sorprende y lo invita a trabajar con él a la radio. Guillermo, sin tener estudios formales, entre comillas, de ingeniero, acepta y empieza su formación trabajando. Esta es la aportación que hace Guillermo, que se crea gracias a él también la telesecundaria. Es gracias a Guillermo González Camarena que ahora hay telesecundaria y educación a color, educación a través de la televisión. Eso también es uno de los grandes aportes de este gran ingeniero y genio. Bueno, aquí en este trabajo, Guillermo se empieza a relacionar y es donde conoce a Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ya sabemos quién es el gran, pues, empresario Emilio Azcárraga. Le voy a hacer Cristal, a Emilio Azcárraga, pero sí, así de pero... Sí, bueno. Perdón por interrumpir. Y entonces empiezan a trabajar juntos y es gracias al apoyo de este gran empresario de las telecomunicaciones, Emilio Azcárraga, que Guillermo tiene el apoyo para crear lo que hoy conocemos como XHGC Canal 5, pero Guillermo siempre estuvo preocupado e interesado por la educación infantil. Entonces, cuando él crea este proyecto, él dice, yo quiero que los niños aprendan también a través de la televisión. Entonces, crea XHGC de Guillermo Camarena, Canal 5, y crea un personaje que se llamaba el Quintito, que era un muñeco de animación, y empezaron con Canal 5 para proyectar temas infantiles. El punto es que, para no hacerla tan larga, porque es una gran biografía, después lo voy a subir a El Cristal del Arte, llega, en ese momento en Estados Unidos y en Alemania estaban trabajando en crear aparatos para que tuvieran televisión a color en Europa y en el mundo. En 1942, Estados Unidos se entera de la invención de México con la televisión a color, manda llamar a Guillermo González Camarena y les pide por favor que Guillermo pueda crear televisiones para la educación en universidades de Estados Unidos. Esto fue en la Universidad de Columbia College en Chicago, Illinois. Ahí es la primera vez que México empieza a exportar televisiones con la intención de tener un sistema educativo, y empieza en Estados Unidos en esta universidad. Tal es el avance que aporta con su creación que el rector de esa universidad lo manda a llamar y le da el título de doctor honoris causa, ¿no?, de las telecomunicaciones a Guillermo González Camarena. Entonces, bueno, llega a tener tanto avance y tantas aportaciones a nivel mundial que pues ni Alemania ni países avanzados podían realmente crear lo que Guillermo había hecho, porque él tenía en su creación, en su idea, que la televisión fuera algo económico y que estuviera al alcance de todos los mexicanos. Y todos los aparatos que creaban en otros países eran muy caros. La verdad, era solamente gente que tenía mucho dinero que podía tener estos aparatos en casa, pero Guillermo decía, no, yo quiero que todos los mexicanos de bajos recursos y de recursos estables, quiero que todo mundo tenga la televisión. Este aparato no tiene que ser caro, y más si él tenía la intención de que los niños y la gente también se educara a través de ello. Bueno, pues empieza a estar en la mira mundial. Y pues crece también a nivel de ciencia con la medicina. En el Hospital Juárez, que fue el primer hospital en el mundo donde se proyectaron operaciones en vivo a color,
aportaciones por Guillermo González Camarena. A partir de ahí la medicina también tiene otro avance y dice, ¿sabes qué? Vamos a implementar que se proyecten estas pantallas para empezar a avanzar en la educación con la medicina, y también lo empiezan a introducir en la medicina estas proyecciones. También en la UNAM, o sea, empieza a crecer México con estos avances tecnológicos gracias a este gran ingeniero y genio mexicano. También como dato cultural debo de mencionarles que él era amante de la astronomía y crea su propio telescopio, o sea, era una persona admirable, invencible, siempre investigando, viendo, le encantaba la magia y las personas que estaban con él gustaban y reían de los trucos que hacía. Tenía una forma de ser muy, muy amigable, y las personas que convivieron con él decían pues que casi era como estar como un niño, ¿no? Era muy, muy bromista. Y bueno, terminamos desafortunadamente con la muerte de este gran genio. Culmina en un accidente por carretera que tiene cuando él va a arreglar unos aparatos que se encontraban en Veracruz en el 18 de abril de 1965, regresando de inspeccionar un transmisor repetidor del Canal 5 que se encontraba en Veracruz. Pues de regreso en la carretera se estrelló de frente con un autobús de pasajeros y pues desafortunadamente pierde la vida a los 48 años este gran genio e inventor, creador del Canal 5, que pues hasta la fecha sigue vigente este canal, y pues gracias a él nosotros podemos disfrutar hasta incluso de los colores en internet. ¿Cómo ven? Pues yo sí quiero hacer la aclaración aquí rápidamente, Cristal. Tenemos mensajes del público que dicen, sí, pero eso fue parte de una situación con la caja idiota, la televisión, la telebasura, la teleshet, así le ponen aquí en nuestros chats. Sí, estamos completamente de acuerdo que hoy en día los medios tradicionales son una verdadera basura, pero no lo vean como una basura por culpa del ingeniero González Camarena. Sus intenciones fueron absolutamente buenas y válidas. Si se hubiera utilizado la televisión con cualquier otro tipo de fines, con un fin muchísimo más cultural, propositivo, que era lo que él tenía, ¿no? Él lo utiliza para la telesecundaria, que es tan importante hoy para comunidades apartadas en México, absolutamente necesaria, o bien para la transmisión de datos y de imágenes en una cirugía. O faltó también ahí, por ejemplo, a plantear la parte de cómo se utilizó su sistema en la NASA, ¿no? Para hacer las transmisiones desde el espacio, imagínense, con el ingeniero González Camarena. Bueno, eso le da un vuelco absoluto a esta historia. Por supuesto que fue necesario y fue absolutamente loable la participación de un mexicano tan destacado como el ingeniero González Camarena. Ahora bien, los mexicanos y mexicanas son muy chingones. Y somos parte de una serie de inventos que no son tan reconocidos en el mundo, situaciones que se utilizan todos los días por todo el mundo, y que no son reconocidos como se debe. Ese es el caso, por ejemplo, de la televisión a color, de un sistema a color que ha sido utilizado como parteaguas para otros, y que utilizamos hoy en día en otro tipo de sistemas. Pero de ahí, mi querida Cristal, yo me quiero ir al caso del químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, el inventor de la pastilla anticonceptiva. Una situación verdaderamente importante y necesaria para la humanidad. A este químico, pues muchas veces se dice que no le hicieron justicia como a González Camarena, porque se le atribuye a Rosenkrantz y a Gerasi la creación del método anticonceptivo, de la píldora anticonceptiva, cuando pues él fue el creador, junto con ellos, pero él es el creador primordial de este compuesto, que hoy es absolutamente necesario para muchas personas y que es fundamental. Y me recordó mucho el caso más artístico de Juventino Rosas, quien seguramente conoce muy bien nuestro queridísimo don David el Grande. Juventino Rosas, el gran compositor mexicano, compositor de valses mexicanos, que fue minimizado y discriminado en Europa. Muchos de sus valses eran tocados en los grandes salones de Europa y de los Estados Unidos, y cuando les decían que era un vals de Juventino Rosas, decían, ¿cómo es posible? Claro que no, esto lo creó un alemán o lo hizo un austriaco. ¿Cómo un mexicano va a poder escribir
un vals tan bonito como Sobre las olas, que a lo mejor don David nos estará deleitando mañana en la parte lírica de Sin Censura. Pero bueno, lo voy a intentar convencer, porque no se la sabe también por ahí, pero lo voy a intentar convencer ahorita después de que terminemos. Y esa es la realidad. Mexicanos y mexicanas chingones. Quiero que se vaya usted con esta idea de cómo podemos llegar a hacer muchísimas cosas sin importar en el momento en el que estamos, ni nuestra pobreza tal vez, las situaciones a las que nos enfrentamos. Tenemos mucho potencial los mexicanos para sacar no solamente a nuestro país, sino al mundo adelante. Querida Cristal, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Y bueno, ¿de qué nos va a estar platicando la próxima semana en la tan gustada sección de Vámonos en Chinga, el cristal del arte, con Cristal Irigoyen? Una aportación. Aquí nos está hablando del contenido que crea la televisión actualmente. Estamos haciéndole un tipo pues sí, si no homenaje, un reconocimiento a un ingeniero mexicano que hizo grandes aportaciones tecnológicas y que gracias a él podemos ahora disfrutar de muchos avances en esta área, en este sentido. Ya el contenido, bueno, pues ya lo decidirán los creativos, los publicistas, los escritores, eso ya es otra cosa. Pero bueno, hay que agradecerle también sus aportaciones y bueno, que muy pocas veces se hace un reconocimiento o se les menciona a este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, gracias a todos y nos vemos en el Cristal del Arte en YouTube, ya saben, Cristal con K, estoy en YouTube y en Instagram. La próxima semana vamos a hablar con Alejandra Cermeño, escultura mexicana. Muchísimas gracias y besotes a todos. Sabes que Alejandra Cermeño no sabía, pero es gran amiga mía también, la conozco ya desde hace muchos años y va a ser fantástico. Es más, Cristal, pues dile que si quiere, la invitamos aquí y platicamos los tres, aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz, ¿cómo ves? Yo creo que ella va a estar feliz, claro. Sí, la invito sin bronca, yo creo que sí. Tendríamos que ver su agenda, pero por supuesto que sí. Híjole, qué gusto me va a dar volver a ver a Alejandra Cermeño después de tantos años. Con muchísimo gusto aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz, será fantástico. Mientras tanto, querida Cristal Irigoyen, muchas gracias por una vez más un gran segmento que nos tiene a todos aquí comentando, platicando. Había un señor que hace rato ya no pude ver su nombre, pero que me dijo, oye Toño, tu playera, tu camisa, me recordó una que usaba mi abuelita. Y mientras, casi me muero de la risa cuando lo leí mientras hablaba sobre esto, pero le agradezco por esta pues tan bonita camisa de polo que traigo que le recordó a su abuelita. Cristal, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Cuiden a los animales. Besos. Bye. Hubiera sacado allá tu gatita. Sí, cuiden a los animales, por favor. Y gracias a usted que se conectó con nosotros, muchas gracias al equipo de producción, gracias a María López, hoy a cargo de los chats, a cargo de la moderación de los chats, muchísimas gracias querida María, me parece que tenemos otro moderador por ahí pero no lo encuentro, pero María López le agradecemos infinitamente, pero sobre todo le agradecemos a usted que se haya conectado con nosotros desde muy temprano, nos parece fantástico siempre platicar con usted, se pone muy bueno esto, ¿no? Y qué a gusto. Vamos a vernos mañana a las 6:45 de la mañana, más al rato, Vicente Serrano lo espera en Sin Censura Nocturno con un programa de agasajo. Que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga, y bueno, yo aquí me voy con mi camisa de abuelita a otra parte, que le vaya muy bien.